Hoy es miércoles 13 de octubre del 2021 y como se lo mencionábamos al principio, hoy estamos de fiesta, hoy cumplimos 39 años en esta gran radio, Radio Sonora, y para hablar de eso justamente tenemos una entrevista exclusiva con nuestro director Tirso Amante, que por cierto es la primera vez que tomas mi micrófono aquí en Radio Sonora. Tirso, ¿cómo estás? Buen día. Elena, muy buenos días a ti y a todo el auditorio que nos escucha a lo largo y ancho del estado, casi en los 72 municipios, pero uno de los objetivos de este sexenio será lograr el 100% exactamente. Pues un gusto, sí, es la primera vez que tengo la oportunidad de dirigirme al auditorio de Radio Sonora. Es para mí un honor, a un mes justo de haber llegado a estas instalaciones como director de la radio, un mes que cumplimos también en el gobierno del estado de Sonora de la Cuarta Transformación, y ahora pues celebrando 39 años desde la fundación de esta radio en 1982. Hoy estamos conmemorando pues nuestro 39 aniversario y para mí es un gusto poder pues compartir con ustedes esta mañana y felicitarte a ti, Selena, porque si bien ya tienes rato aquí en el espacio de noticias, hoy estrenamos este espacio que a mí me entusiasma muchísimo, que es Sonora Noticias AM, que es un formato al que agradezco mucho pues a ti, a Aaron Araiza, que se integra también a mediodía, y a Marco Mendoza, quien junto con Tadeo, pues a López Rojas, han colaborado en el diseño de este nuevo formato que esperemos sea muy atractivo para todos nuestros radioescuchas y radioescuchas. Así es, y por nuestra parte daremos todo nuestro esfuerzo para que así sea. Y hoy, Tirso, como bien lo mencionábamos, y como dices, un mes apenas en la cabeza de esta radio, pero con un lema que a mí me gusta muchísimo, el lema de recuperando nuestra radio. 39 años se dicen fáciles, pero estamos hablando de una radio pública. En ese sentido, ¿qué es lo que podemos esperar? Sobre todo en las novedades de contenido y en los eventos que vamos a tener el día de hoy. Sí, mira, Selena, la verdad, y para quienes nos escuchan desde donde estén y lo que estén haciendo, es un gusto comunicarles que la nueva ruta, la nueva dirección que tenemos aquí en Radio Sonora, pues es justamente recuperar la radio en el sentido de regresar a los orígenes, a la raíz de la radio pública. ¿A qué me refiero con esto? En un diagnóstico personal y que creo comparten muchos de quienes han pasado por estas instalaciones y quienes siguen laborando en Radio Sonora, de los últimos 3 sexenios a la fecha, diría yo, los contenidos de la radio se han convertido en unos contenidos muy comerciales, es decir, dejaron de ser contenidos que verdaderamente resaltaran la cultura popular sonorense, contenidos que fortalecieran la educación del pueblo de Sonora, y de pronto pareciera que nos convertimos en una radio comercial más y dejamos de ser una alternativa para el pueblo sonorense. A mí me parece que eso es lamentable y justo lo que en esta directriz de recuperar la radio pública buscamos es eso, retomar los contenidos culturales, educativos y ofrecerle a la gente una alternativa. A mí me gusta mucho pensar que la gente que nos escucha, que principalmente no está concentrada en Hermosillo, y esa es una lógica que por supuesto vamos a retomar, el hecho de entender que somos un medio público estatal, con amplia cobertura, que nos escucha mucha gente en los municipios fronterizos, que nos escucha mucha gente en la sierra, que nos escucha mucha gente en los valles, al sur y también en la costa. Entonces eso requiere de una gran responsabilidad de ser versátiles y plurales en los contenidos que ofrecemos al pueblo sonorense y no pensar únicamente en el contexto urbano. Entonces, ese rescate de los principios de una radio cultural y educativa, más pensando, dejando de fuera, digamos, el hermocentrismo sonorense, creo que es lo que va a marcar el sello de esta administración. Y por supuesto también un fortalecimiento de los espacios de noticia, que creo se habían caracterizado por no tener un carácter periodístico. A veces confundimos el hecho de que por ser un medio de Estado, que también lo es, además de ser público, y sí, si bien somos una voz oficial, también tenemos que reconocer que eso no nos limita a ser una fuente de información veraz. Claro. Y para mí, en ejemplos, me gusta mucho el ejemplo de la radio pública británica, como podría ser, pues, o sea, como es más bien la BBC. Me motiva mucho pensar en que podemos desarrollar vías para generar una radio pública como esa aquí en Sonora. ¿Por qué no?
¿Por qué no pensar en grande? Y tiene todo Radio Sonora, o sea, 39 años, pues hay cabinas, hay personal humano, hay muchísimas cosas que pudiéramos llegar a eso, y como bien mencionabas ahorita, dejar de ser hermocentristas para ser un medio de Estado y darle la cobertura que merecen todos y cada uno de los municipios, que son igual de importantes, ¿eh? Por supuesto, y la vida se da de manera muy distinta en los distintos 72 municipios del estado de Sonora. Es un estado que yo me atrevo a calificar como pluricultural, ¿no? O sea, en el sentido de que tenemos pues a las etnias, a los grupos originarios, se hablan otras lenguas que no solamente son el español, y eso es algo de lo que tampoco se ha rescatado. Yo hace poco platicaba con algunas personas que precisamente se dedican pues a la promoción cultural, y comentábamos el hecho de y qué pena que tenga que reconocerlo, pero es la verdad. Si yo escucho las distintas lenguas indígenas de nuestro estado, quizás no sepa reconocerlas. O diferenciarlas. Ajá, entonces eso es lamentable que hemos llegado a estos puntos, ¿no? Entonces tendríamos que fortalecer también ese aspecto, ¿no? El reconocer la pluriculturalidad de Sonora, y que las personas logremos tener pues una conexión con los pueblos originarios, reconocerlos, abrazarlos, saber que formamos parte de esto y que no somos solamente una ciudad, ¿no? Como a veces nos gustaría pensar desde el hermocentrismo, y reconocer, por supuesto, la cultura que se da, como ya mencionaba, en las distintas regiones del estado, ¿no? Que es sumamente diverso, y que no podemos hablar de un solo Sonora. Como dice el gobernador, también existe un Sonora profundo, ¿no? Que es ese Sonora de muchas desigualdades, al cual nos debemos, porque Ramón Valdés, alguien que es una voz icónica de esta radio, me decía una vez también platicando que la radio es para las y los jodidos, y yo creo que sí, porque mientras que las personas con la capacidad de accesar a otros medios tecnológicos como una computadora o como los medios de comunicación más de moda, digamos, o de última tecnología, la radio siempre ha sido el medio por excelencia para permanecer en comunicación con el grueso de la población. Es decir, desde comprar un celular muy barato en el Oxxo, en cualquier tienda de autoservicio, hasta cualquier dispositivo, ya tienen la opción de escuchar radio, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo muy importante a considerar. Totalmente de acuerdo, y yo creo que a la cabeza de esta gran radio, Tirso, lo vas a poder lograr. Ya estamos viendo cambios significativos, estamos viendo cómo se está rompiendo también la brecha generacional, porque se están incluyendo muchos jóvenes, y yo creo que esto es importante, darle paso a nuevas caras, a nuevas voces, y en ese sentido, pues yo en lo personal, y me imagino que todo el equipo, te lo agradecemos mucho. Muchas gracias. Decirles que en el marco del aniversario me gustaría adelantar algunos datos que vamos a dar a conocer a las 6 de la tarde. Les invito a que permanezcan en sintonía a partir de las 5 con la celebración que vamos a tener. A las 6 vamos a dar inauguración formalmente. Nos va a acompañar el gobernador del estado, Alfonso Durazo Montaño, y ahí me tocará puntualizar algunos datos precisos sobre los cambios, pero quiero reconocer tanto al área de noticias como de operaciones el hecho de que se hayan renovado ya en un mes de trabajo los dos noticiarios, el de las 7 de la mañana, el de la 1 de la tarde. Les invito a que escuche este nuevo formato con Selena, y a la 1 el formato con Aarón Araiza, que son nuevos formatos de noticias. Y por otro lado, decir que son 15 los nuevos programas, 15 nuevas producciones que van a estar al aire a partir de hoy. Eso me entusiasma muchísimo, así que para quienes se han quejado, dirán, no tienen presupuesto y por eso no pueden avanzar. No, también se pueden hacer muchas cosas sin presupuesto. Entonces, por supuesto que el asunto presupuestal es algo que vamos a resolver sobre la marcha, pero aún así el compromiso de informar, el compromiso de ofrecer contenidos de alta calidad en el sentido cultural y educativo, es un compromiso de esta radio, y no se puede quedar atrás por el simple hecho de decir que no tenemos dinero. Así que seguiremos adelante. Así es, y nosotros pues aquí desde estos espacios nos vamos a esforzar mucho porque así sea. 15 nuevos espacios es muchísimo, y eso es bueno sobre todo para la población sonorense. Quiero agradecerte muchísimo, señor director Tirso Amante. Muchas gracias, Elena, y muchas gracias a todas las personas que nos escuchan desde donde se encuentren en lo largo y ancho de este estado. Es para mí un honor verdaderamente poderme dirigir a ustedes como director de esta radio, y el compromiso es que no les vamos a fallar.